Presidente de la República, doctor Luis Lacalle, el líder del vallismo radical, doctor Jorge Valle. Ambos, en residencias separadas, se encuentran descansando este fin de semana en Punta del Este. Y la posibilidad que el Poder Ejecutivo comience a gobernar por decreto fue comentada hoy por el ministro político de la actual administración, el doctor Juan Andrés Ramírez. El gobierno colorado anterior ya lo hizo, dijo el ministro del Interior, doctor Ramírez, para agregar que esto no tiene nada que ver ni con medidas prontas de seguridad, ni con pisar fuera de la Constitución. La Constitución establece ámbitos de competencia para el Poder Legislativo y para el Poder Administrador, o sea, para el Poder Ejecutivo. Hay una materia que se llama de reserva legal, que solamente el Poder Legislativo puede incursionar en ella, por ejemplo, las limitaciones a las libertades o los derechos individuales. Las otras materias son de competencia del Poder Legislativo, pero también de competencia del Poder Ejecutivo. El gobernar por decreto lo único que implica es que el Poder Ejecutivo se mueve dentro del ámbito de sus competencias, no tiene nada que ver ni con las medidas prontas de seguridad, ni con ningún otro resorte constitucional o inconstitucional. He visto algunas opiniones que hablan que gobernar por decreto significaría poco menos que pisar fuera del marco constitucional, y no es así. Gobernar por decreto es básicamente manejarse con las competencias que fija la Constitución al Poder Ejecutivo y negociar, como se hace siempre, con los otros partidos, las bancadas parlamentarias, en los casos que se necesite ley para determinadas materias que son de reserva legal. ¿El gobierno analiza esta posibilidad? Bueno, digamos que el gobierno del Partido Colorado, el gobierno anterior, gobernó, si es así, gobernó por decreto, o sea, no fue un régimen de coincidencia ni de coalición, no fue un gobierno de coalición, y se manejó dentro de la esfera de sus competencias como Poder Ejecutivo, y cuando salía de la esfera de su competencia, porque era materia de reserva legal, negociaba en cada caso con los sectores parlamentarios del Partido Nacional y de los otros partidos para lograr las mayorías pertinentes. Así que, por supuesto que en ese caso el Partido Nacional tuvo una conducta de mucha amplitud con respecto al Partido Colorado, aún sin coalición, él colaboró en la vía legislativa. Y el ministro Ramírez dio algunas otras novedades. Respecto a las renuncias, confirmó que son para los cargos vinculados con materia política, cargos políticos, mejor dicho, es decir, ministros y subsecretarios, y que no afecta para nada a los cargos de confianza, como por ejemplo los jefes de policía de todo el país. En cuanto a las reacciones del discurso presidencial, los sectores que están fuera de la coincidencia opinan que será difícil la integración de un nuevo gabinete intersectorial al haberse ratificado ayer mismo la política económica del gobierno. En la oposición se tomó con mesura el discurso del presidente de la República, doctor Lacalle. Se coincidió, por supuesto, en el derecho que tiene el jefe de Estado de aplicar la política para la cual fue votado. Sin embargo, como dijimos, hay escepticismo sobre la ampliación de la actual coincidencia al haberse ratificado, previo al discurso, los lineamientos fundamentales de la política económica. Lo sustancial no es lo que estuvo en el mensaje. Lo sustancial es cuál es esa política. El gobierno, con una intención que yo respeto, sin duda, está aplicando una política económica que no ha dado buenos resultados y nada autoriza a pensar que los dé. Y es además una política económica que de modo muy visible sufre el rechazo, en mi opinión justificado, de la mayoría del país. ¿Cómo entonces se pueden conciliar esos extremos? O el presidente de la República acepta que su política económica no es la conveniente y la modifica, o el presidente de la República va a seguir en minoría. Y esto va a obligar a que las fuerzas políticas que expresan en conjunto a la mayoría del país examinen procedimientos constitucionales para que no tengamos que admitir durante 3 años más una política económica que no sirve y que además el conjunto mayoritario de nuestro pueblo visiblemente rechaza. No varía nuestra posición, naturalmente que tendremos que aguardar el curso de los acontecimientos. Si el presidente se enfrenta a una crisis política, replantea el acuerdo sobre la base de la coincidencia nacional que formuló al comienzo de su mandato y está dispuesto, como mencionó ayer, a dialogar con todos los partidos políticos, parece prudente esperar unos días para ver de qué forma esta crisis se resuelve, qué orientación tendrá el gobierno o el gabinete que resulte de esta situación y de las soluciones que el presidente pueda encontrarle a esta crisis.
De todos modos, insisto, la ratificación que el señor presidente de la República ha hecho de los lineamientos fundamentales de su política económica no hacen posible reconsiderar en profundidad nuestra oposición a esa política económica. El hecho de una ratificación de la actual conducción económica por parte del presidente de la República es inviable la eventualidad de una coincidencia, o como se le quiera llamar, o participación incluso en el gabinete. Mire, yo creo que para algunos sectores políticos eso lo hace absolutamente imposible. Nosotros creemos que se está yendo demasiado rápido en lo que tiene que ver con la adaptación al Mercosur, cuando nadie sabe si realmente el Mercosur va a entrar en vigencia el 1 de enero del 95. Hay una desprotección de la industria a través de la reducción de aranceles que es muy clara. Por otra parte, no estamos para nada de acuerdo con esta obsesión en la desindexación, ya no solo de los salarios públicos, sino de los salarios de la actividad privada, lo cual va a significar enfrentamientos muy crueles entre patrones y obreros sin que el Estado tenga arte ni parte en el tema, porque deliberadamente se retira de la negociación. En materia de seguridad social no sabemos realmente a dónde apunta el gobierno, porque en medio de conversaciones con todos los sectores políticos aparece mandando por su cuenta y regla un proyecto de ley al Parlamento que, para peor, viene condicionado al aumento para los funcionarios públicos. Yo creo que esto no se puede resolver muy rápidamente, requiere calma, requiere paciencia, por supuesto que de todos, y levantar la mira, porque si no, esto no va a pasar de ser un mero cambio de nombres dentro de los mismos sectores que hoy están con el gobierno, sin que ello le apareje ninguna solución a los problemas que a todos nos preocupan. Y ante la ratificación de la política económica del gobierno, la mesa política del Frente Amplio emitió hoy una declaración que dice: en su punto 1, que reafirma su oposición frontal a dicha política económica que perjudica en forma cada vez más grave a los trabajadores, a los jubilados y pensionistas y a los productores industriales y agropecuarios. Todo ello crea una situación de emergencia nacional, para lo cual el Frente Amplio ha reclamado y propuesto un plan de soluciones urgentes. En su punto 2, que el Frente Amplio va a propugnar un cambio de la actual política económica que tenga en cuenta los intereses de las mayorías nacionales. Este objetivo contempla la posibilidad de llamar a responsabilidad a los ministros encargados de dicha política, recurriendo para ello, si es necesario, a la censura de los mismos. En su punto 3, que la agrupación parlamentaria nacional, convocada para el día martes 4 de febrero en el Palacio Legislativo a la hora 9, va a analizar la concreción de dicha propuesta. Y también, hablando de repercusiones, dice el senador oficialista Juan Carlos Raffo: si no comparten el ritmo, que se aparten del camino. Raffo aclaró que el gobierno quiere mayorías parlamentarias, pero que si no las obtiene seguirá adelante con los mismos socios o con otros para impulsar los 3 proyectos básicos sobre reformas en el tamaño del Estado, la seguridad social y la política tributaria. Dice Raffo, hoy el Ejecutivo hace una pausa para lanzar a la cancha un nuevo gobierno. No hay duda que es más fácil prácticamente con los mismos socios, porque es con quienes hemos conversado hasta ahora, pero no puede quitarse la oportunidad para agregar a alguna gente o para que alguno, si no comparte el ritmo que el gobierno tiene, se aparte del camino. Pausa, reflexión, serenidad y sobre todo tratar de velar por los intereses del país, que están por encima de una u otra figura que esté en el gabinete y de una u otra posición que tenga un grupo político. Senador, en función de los acontecimientos, si esa coincidencia, por llamarla de alguna fórmula, de alguna forma no se obtiene en el transcurso de estos contactos políticos, se conformaría un gabinete estrictamente nacionalista. Por supuesto. Y no quizás se correrían mayores riesgos que lo que está pasando en estos momentos. Bueno, pero la responsabilidad no es del gobierno. El gobierno fue electo por un amplio margen, dijo muy claramente las cosas que iba a hacer, ha intentado de que fue electo hacer esas cosas, entonces no puede reprochársele que está haciendo algo diferente a lo que había hecho. Por lo tanto, es responsabilidad de todos los sectores políticos decir, bueno, ¿le damos mayoría o no a este gobierno para que efectúe sus transformaciones? También diciendo lo suyo, nadie pretende aquí un contrato de adhesión firmado en el cual no se puede agregar un punto, una coma, tener una divergencia, por supuesto que no.
pero sí que el camino vaya en la dirección de quienes triunfaron en las elecciones. En el caso de que así no se comprenda, en el caso de que haya un gobierno en solitario, por decir así, del Partido Nacional, que no tenga dudas la ciudadanía que el Poder Ejecutivo lo ejercerá el gobierno, con más dificultades, por supuesto. Las dificultades no serán en el andar del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo puede andar solo. Serán a nivel parlamentario y será responsabilidad de nosotros, los parlamentarios, tener la flexibilidad, la cintura, la astucia o el oportunismo necesario para tratar de llevar adelante algunos proyectos de ley sin que tengamos de antemano las mayorías operables. Es el comentario que le merece ante Posadas la opinión previa que había dado a conocer a la prensa el economista colorado Luis Mosca, quien entiende que el gobierno podría ensayar a mediados del año que viene un shock antiinflacionario. En oportunidad de conversaciones con algún colega suyo, yo he subrayado y quisiera hacerlo de nuevo. Siempre que se toman determinadas medidas, no es una crítica, digo es una crítica, pero usted no lo tome a mal. Siempre que empiezan determinadas medidas, inmediatamente las preguntas vienen de lo que no se hizo o de por qué no se hace más. Si se dan 2 pasos, se pregunta por qué no el tercero. Hemos comenzado una línea difícil además, de desindexar en materia de salarios, en materia de tarifas. Se está alineando la política cambiaria. Vamos a esperar un poco a ver qué efectos produce eso. Veamos lo que se hizo y analicémoslo antes de estar exigiendo siempre aquello que todavía no se ha hecho. Las políticas de shock sí, son aceptables, han tenido resultados en otros países, pero tienen su riesgo, hay que ser muy prudente en esa materia. Entonces, medidas hemos tomado, esperemos un poco a ver qué pasa. Reforma tributaria, no es el momento de seguir adelante, se dice. En principio no. Yo no soy en este momento partidario de, digamos, intentar un cambio o hablar, además, ni siquiera intentar, porque lo que se está haciendo ahora es hablar de un gran cambio de todo el sistema tributario del país. En primer lugar, porque no es tan malo, es pesado, pero eso es otro tema. Es un tema de lo que gasta el Estado. Cualquier reforma que hagamos tiene que desembocar en los mismos números. Entonces, yo creo que el problema más serio está en el peso, no en la estructura. Yo creo que la estructura da para mejorar. Hay impuestos, hay cargas sobre la mano de obra muy grandes, el impuesto al patrimonio yo creo que es un impuesto negativo, hay campo para mejorar. En primer lugar, no creamos que reestructurar el sistema tributario va a producir el milagro de una carga tributaria menor. Eso es imposible, los pesos que se precisan van a ser siempre los mismos. El presidente Lacalle aseveró que ALADI y Mercosur, como procesos integradores, no se oponen, sino que se complementan. La concatenación de los sistemas tributarios. Piénsese en la rama del derecho laboral, cuando permitamos el tránsito libre de trabajadores. Piénsese en las normas de seguridad social, y no es por hablar de temas que estén presentes en agendas. Es decir, que el fenómeno jurídico ya no es el del derecho internacional privado, sino que va a ir entrando en todos los resquicios de la legislación de los países. Y vaya si hay cosa difícil que es compatibilizar legislación. De Trabajo y Seguridad Social. Los motivos los explicó a Ricardo Artola al ser entrevistado al finalizar el acto del PIT-CNT. Los ministros de Trabajo y Economía. Efectivamente, voy a solicitar autorización a la mesa del Frente Amplio, que es quien corresponde, y a partir de ahí establecer contacto con todas las fuerzas políticas que estén de acuerdo en que haga la interpelación en el Senado a ambos ministros, teniendo en cuenta que han fijado una pauta de un 35%, cuando el costo de la vida, sin la menor duda, va a estar por lo menos en un 70% en este año, y por lo tanto sería una tragedia para los trabajadores privados y para los trabajadores públicos, que se les están dando aumentos de salario que no corresponden en absoluto con lo que cuesta la canasta familiar. Central, el doctor Ramón Díaz reclamó hoy que el gobierno restablezca la coherencia en materia de salario. El gobierno hasta ahora no ha estado consistente en su política de salarios públicos con los programas que había él mismo diseñado y concertado con el Fondo Monetario Internacional.
en este año va a tener que estar. En los diarios de hoy aparece la noticia de que el gobierno dio una pauta, yo no sé si la palabra pauta es correcta, no me la tomen como una definición oficial, o por lo menos una condición para la homologación de los salarios de 35% en el año. Bueno, señor, yo creo que esto es una señal que hace tiempo que debió ser dada, pero que es clara. Que el gobierno está dando una señal que hasta ahora no dio, pero que es clara de qué es lo que se propone hacer. Que se propone hacer una política muy firme contra la inflación. Porque no se... Díaz habló en el Clientes de Marketing. El presidente del Banco Central dijo que el gobierno fracasó el año pasado en el control de la inflación. Andar por el mundo con 75% de inflación es tan indecente como ir a una fiesta sin corbata y de alpargatas, dijo el doctor Díaz. Agregó que ese fracaso se produjo por apartarse en los salarios del programa que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y ya de paso el doctor Díaz definió qué es para él el Fondo Monetario. Recordemos que hay una misión trabajando en Uruguay para analizar si habrá o no nuevo acuerdo. Hay dos visiones del Fondo Monetario Internacional. La tradicional es que es un bicho peludo, es un abominable hombre hirsuto que sale de las cavernas y viene a comerse a los niños crudos y a imponerle a los gobiernos programas de ajuste sumamente dolorosos. Pero ¿quién no quiere entrar al Fondo Monetario Internacional? Ustedes lo ven haciendo fila. A Rusia, a Ucrania, a todos esos países que yo no envidio a los escolares, tienen que aprender geografía ahora, que están consiguiendo su independencia. Pero yo les digo lo que es para mí el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene un representante residente, es un colaborador mío, yo me reúno con él semanalmente. Por la cuestión salarial, propuso una huelga general por tiempo indeterminado en el sector público. Aquí están sus anuncios. Profundizar la confrontación con el gobierno en defensa del salario contra la rebaja salarial dispuesta por decreto por el Poder Ejecutivo. ¿De qué manera? Bueno, en principio va a haber unas jornadas a partir de la próxima semana de difusión de nuestra problemática con paros y salida a la calle de los trabajadores. Específicamente el día miércoles habrá una jornada en ese sentido acá en la zona céntrica. Pero a la vez se ha convocado al conjunto de los sectores públicos del país a una huelga general por tiempo indeterminado en defensa del salario. ¿Cuándo va a ser la huelga? En algunos casos hay gremios de la actividad pública que ya lo han definido y en otros casos se está procesando la discusión. Pero en todos los casos la mesa de entes lo ha tomado positivamente a referendo de lo que van a hacer las asambleas. Pensamos que habrá que dar un tiempo prudente para esta discusión, pero que no va a pasar de este mismo mes tener ya pautas concretas de lo que vamos a hacer cada uno de los sectores en este sentido. Bentancur, finalmente, ¿qué se piensa lograr con toda esta movilización cuando incluso ya está anunciado el próximo aumento que va a ser en el entorno de un 7%? Bueno, se piensa de alguna forma pasar de una etapa de resistencia larga que hemos venido haciendo a una instancia de confrontación para revertir esta política económica salarial del gobierno que, como es de público conocimiento, no solo es resistida por los trabajadores, que la soportamos directamente, sino que a la que están opuestos también amplios sectores políticos, prácticamente todo el Parlamento, salvo el sector del herrerismo, y pensamos que la ciudadanía también, cuando le da un rechazo de un 67% a la política de este gobierno. Creo que el país vivió tiempos de confrontación durante muchos años. Su generación, o sea, la mía, sabe lo que es la confrontación. Yo no creo que el país esté dispuesto a vivir caminos de confrontación, sino que está dispuesto a vivir caminos de trabajo, de diálogo y de esfuerzo común para salir de dificultades de décadas de estancamiento económico. ¿Existe algún margen para, digamos, desactivar este clima de confrontación? Mire, los márgenes creo que pasan por la razonabilidad, lo que sí el gobierno ha hecho todo su esfuerzo en materia económica en esta oportunidad y así el ministro de Economía se lo ha manifestado a los dirigentes gremiales. Una modificación en la política salarial, en especial en esta oportunidad los trabajadores estatales, que nos vemos brutalmente rebajados con este increíble aumento de 25.000 pesos como partida fija, que no afecta absolutamente nada, ni horas extras ni porcentuales, y que es una burla a los trabajadores en general.
Mientras tanto, está pendiente también por estos temas y se va a realizar el próximo jueves 28 de mayo la interpelación a los ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, la interpelación solicitada por el Frente Amplio. Yo deseo, y lo desea el Frente Amplio, interpelar a los ministros para ver, por un lado, qué es lo que motiva una política tan dura y, en cierto modo, tan inhóspita hacia los trabajadores, y simultáneamente ver cuáles son las condiciones para modificar esa política. Este sacrificio final, esta recta final que está tomando el rumbo del gobierno, no tiene marcha atrás. Por supuesto que tenemos que pasar por un episodio, que es la interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social y al ministro de Economía también, pero supongo que en esa interpelación tanto el ministro de Trabajo como el ministro de Economía van a dejar muy en claro los motivos por los cuales este gobierno toma esta política, que no es por ir contra la gente, sino por ir a favor de la gente. Darán los motivos y esperemos que los mismos sean comprendidos. No privatizar los entes del Estado, patrimonio nacional. No privatizar. 25 de agosto, mesa representativa, el interior del país, en una movilización diferente de lo que son habitualmente las convocatorias sindicales. ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros veíamos que justamente en conmemoración nuevamente de un acto de independencia en nuestro país, parecería paradójico, pero nuestro gobierno se empeña en fijar cada vez más los lazos de dependencia con otros gobiernos que están fuera del país, fuera de los intereses nacionales, fuera de los intereses de la gente, fuera de los intereses populares y de muchas capas sociales de nuestro país. Para nosotros es un reclamo auténtico de la independencia, de cortar los lazos con el Fondo Monetario Internacional y la deuda de los intereses, el pago de la deuda externa, de hacer realmente entre todos los actores sociales de esta sociedad civil y construir una verdadera política que aglomere en ella los intereses nacionales para buscar caminos a la industria, para buscar caminos a la fuente de trabajo, para elaborar una política de empleo que signifique además creación de fuente de trabajo, para elaborar una política salarial que signifique salarios dignos para la población, en definitiva, conformar una política económica de acuerdo a los intereses nacionales.